Olas vienen y van anunciando un nuevo amanecer. Desde la Puerta del Sol del Oriente venezolano les envío destellos de luz que iluminen su sabiduría y así puedan enrumbarse en la maravillosa aventura del conocimiento. Elevemos ancla y continuemos hoy con la unidad 3, aspectos éticos, un tema controversial pero de gran significancia en el acontecer y quehacer académico y científico. El rol de los árbitros o revisores es velar porque lo que se divulga en nuestras revistas cumplan con los principios éticos. Por ello, he titulado mi disertación Tinta, papel y ética en la producción intelectual, con el fin de invitarlos a reflexionar en relación a este punto neurálgico del proceso creativo en la academia. La unidad 3, aspectos éticos, contempla los siguientes puntos: ética en la investigación científica, fraude y otros comportamientos incorrectos, y organismos internacionales que se ocupan de la ética en la ciencia. ¿Qué es la ética? La palabra ética viene del término ethos, que significaba carácter o modo de ser. Ahora bien, la ética de la investigación científica, entonces, es una rama de la ética especial que versa sobre el modo como los principios comunes de la moralidad de los actos humanos se especifican en un ámbito determinado de la vida del hombre, en este caso, en el de la investigación científica y el trabajo académico. Es así entonces que la ética es un principio básico en el accionar del quehacer cotidiano. Hagamos un poco de historia con relación a la ética en la investigación. Hablemos en primer lugar del Código de Nuremberg. Este código tiene su génesis en el juicio de Nuremberg, concretamente durante la fase en que se juzga a los médicos nazis por su participación en experimentos con prisioneros en los campos de concentración. Los principios que asentó este código incluyen el consentimiento voluntario, es decir, el derecho a retirarse voluntariamente de todo individuo que participa en un experimento. La realización del experimento debe ser para el bien de la sociedad y no obtenible por otros medios. Los riesgos asociados al experimento nunca deben superar la importancia humanitaria del problema a estudiar. La experimentación en seres humanos debe basarse en experiencia previa con animales y en un conocimiento de la evolución natural del problema a estudiar. La investigación debe ser realizada por profesionales cualificados como científicos. Debe evitarse el sufrimiento físico y mental. No debe anticiparse como resultado de la investigación la muerte ni una lesión incapacitante. De todos ellos, el principio más importante que ha dejado el código es el del consentimiento voluntario del sujeto. Con relación a la Declaración de Helsinki, 1964, este ratifica varios de los conceptos del Código de Nuremberg y añade otros importantes como el diseño y los métodos
deben detallarse en un protocolo escrito. Los intereses del sujeto siempre deberán sobreponerse a los de la ciencia y la sociedad. El derecho a la confidencialidad, la protección de individuos vulnerables, en este caso, niños y los disminuidos mentales, y la veracidad en la publicación de los resultados. Con respecto al informe Bellman, es necesario destacar que en los Estados Unidos, en el año de 1974, entra en vigencia la Ley Nacional sobre Investigación. Este reglamento articula por primera vez el concepto de comité de ética institucional como uno de los mecanismos para proteger a todas las personas que participaban en una investigación. Esto lleva a la publicación en 1979 del informe Bellman, que es un documento adoptado por el gobierno federal como política a seguir ante las investigaciones subvencionadas con dinero federal. La contribución más relevante de este informe es el establecimiento de 3 principios éticos básicos, los que sirven de justificación para dirigir y evaluar las acciones humanas: el respeto a las personas, la beneficencia y la justicia. ¿Qué cimientos éticos plantean estos principios? El respeto a las personas refiere el tratar a las personas como seres autónomos y proteger a aquellas con autonomía limitada. El principio de beneficencia se señala no causar daño a las personas, maximizar los posibles beneficios y minimizar los posibles riesgos para el individuo. La beneficencia se entiende no como un acto caritativo, sino como una obligación del investigador. Y la justicia es ofrecer un trato justo a las personas, distribuyéndose equitativamente los beneficios y las cargas asociadas a la investigación. Por tanto, la aplicación de estos 3 principios éticos básicos a la investigación se traduce a 3 elementos que deben estar incluidos en todo protocolo de investigación: consentimiento informado, análisis de beneficios y riesgos, selección equitativa de los participantes en una investigación. Los 3 principios básicos del informe Bellman continúan siendo la pieza central de la ética en la investigación con sujetos humanos, no solo en los Estados Unidos, sino también en otros países. Entre las funciones, entonces, que cumple el Comité Ético Institucional tenemos: revisar y aprobar cada protocolo de investigación, vigilar periódicamente su implementación. La composición del comité debe reflejar diversidad en cuanto a sexo, etnia y profesión, tanto del mundo de la investigación como de la comunidad en general. No se permite iniciar ningún proyecto de investigación antes de ser revisado y aprobado por el comité. El periodo de vigencia de la autorización suele cubrir la duración del estudio. También puede ser menor. Otro punto importante a destacar en esta unidad es el plagio. Plagio proviene del latín plagium, que significa secuestro. Corominas nos dice que significa trapacero o trapacista, es decir, el que con astucia, falsedades y mentiras procura engañar a alguien en un asunto. En relación a este aspecto, quiero señalarles que en la comunidad internacional para el año 2011 hubo un caso
que sorprendió al mundo, y fue el caso del ministro de la Defensa alemana, Sue Gutenberg, quien perdió su título de doctor en Derecho y tuvo que renunciar al cargo público, el cual para ese momento era el ministro de la Defensa, porque le fue descubierto plagio en su tesis doctoral de más del 20%, es decir, unas 95 páginas. Este caso en particular llama muchísima la atención, y es que hay una cultura de copia y pega en muchos de los profesionales porque consideran que no es un delito. Algunos países no tienen leyes establecidas en relación a eso, pero hay países en donde esto es penado. Algunos expertos señalan que esto también se puede deber al síndrome de publica o muere en español, ¿no?, que se refiere a la constante presión sobre los académicos para realizar y publicar investigaciones o estudios. Y esto hace que incurran en delitos como estos por la presión que reciben de las diferentes academias. ¿Cuándo se comete plagio? Pues todos sabemos que si tomamos una idea, un concepto, una frase que no nos pertenece y lo hacemos como nuestro, estamos cometiendo plagio. El autor Toller Fernando, 2011, en su artículo científico Propiedad intelectual y plagio en trabajos académicos y profesionales, nos dice cuándo no se comete el plagio. Él señala en el primer punto cuando se utilizan verdades públicamente reconocidas. Él da como ejemplo que no es necesario citar a nadie para afirmar la redondez de la Tierra en relación a este punto. También cuando se utilizan ideas generalmente compartidas por todos los que cultivan una cierta rama del saber. Allí no estamos cometiendo plagio. Cuando se escribe en el contexto de una determinada escuela de pensamiento que asume ciertas tesis generales. Tampoco se comete plagio cuando invocamos la excepción de insignificancia, es decir, cuando por inadvertencia, error u olvido se omite consignar una cita correspondiente a una idea en el contexto, no es demasiado significativa, en especial si ésta se ha citado ya en otras oportunidades en la obra ajena en la cual esa idea ya está contenida. Es decir, si ya hemos citado al autor dentro de nuestro trabajo y ya esta cita está referida, no es necesario volverlo a citar, pues ya hemos plasmado en nuestro escrito que esta cita le pertenece a este autor. Entonces, estos 4 puntos señala Fernando Toller que no se comete plagio cuando estamos enmarcados en estos 4 aspectos. Otro principio importante a la hora de desarrollar nuestros escritos es el principio de presunción de autoría y derecho de cita. Acá nos señala el autor antes referido, Toller Fernando, que es importante que se exprese la fuente para poder deslindar lo propio de lo ajeno, pues la cita es una vía que usa el investigador para dar a conocer a sus potenciales lectores que una determinada información que está en el trabajo que estamos presentando es de otra fuente. Esto
es algo que a veces observamos en los escritos que nos llegan a la revista, en donde no se respeta la autoría y el derecho del autor. Estamos violando entonces el principio de presunción de autoría y derecho de cita. Por ejemplo, cuando hacemos una paráfrasis de una cita y no referimos la fuente, se está cometiendo plagio. Otra forma de plagio se da cuando un mismo trabajo lo enviamos a diferentes revistas, pero con títulos diferentes, o enviamos un trabajo que ya ha sido previamente publicado. Así lo expresa Miranda Montesinos, 2013, y a este tipo de plagio se le conoce como el autoplagio, es decir, un escrito que está elaborado por nosotros, pero que ya ha sido publicado con anterioridad. Si bien es cierto que la tecnología ha traído como consecuencias el que se cometa plagios, también es cierto que se ha creado diferentes programas o software para detectar el plagio. En la lámina que les presento pueden observar varias páginas que ofrecen sus servicios gratuitos, y entre ellos encontramos el Google Académico. También el Teenager es un programa utilizado para detectar plagios en imágenes. Hay muchas universidades hoy que cuentan con programas para la detención del plagio, en especial en los trabajos de investigación. Y ya para ir finalizando con esta unidad, hablemos entonces de las organizaciones internacionales que se ocupan de la ética en la ciencia. Voy a referirles sobre el Código de Conducta y Mejores Prácticas, directrices para editores de revista. Este Código de Conducta, conocido como COPE para editores de revista, fue diseñado para proveer de un conjunto de estándares mínimos al que se espera que todos los miembros de COPE se adhieran. En las láminas les presento cada una de las prácticas que recomiendan estos expertos con el fin de disminuir el riesgo que se corre al publicar artículos en una revista. En la primera lámina les presento los 6 primeros. Deberes y responsabilidades generales de los editores. Relaciones con los lectores, relaciones con los autores, relaciones con los revisores, relaciones con los miembros del consejo editorial y relaciones con los propietarios de las revistas y editoriales. Veamos entonces qué nos dice el Código de Conducta y Mejores Prácticas con relación a estos 6 primeros puntos. En relación al primero, nos señala que los editores deben ser responsables de todo lo publicado en sus revistas. En cuanto al segundo punto, relaciones con los lectores, nos explica que se debe informar a los lectores sobre quién ha financiado la investigación u otro trabajo académico, así como sobre el papel desempeñado por el financiador, si este fuera el caso, en la investigación y en la publicación. Con relación al punto 3, las decisiones de los editores de aceptar o rechazar un documento para su publicación deben basarse en la importancia u originalidad y claridad del artículo en la validez del estudio, así como su pertinencia en relación con las directrices de la revista. Con respecto al número 4, nos señala que los editores
deben proporcionar orientación a los revisores sobre todo lo que se espera de ellos, incluyendo la necesidad de manejar el material enviado en confianza con confidencialidad. Esta orientación debe actualizarse periódicamente y hacer referencia o estar vinculada al código de la conducta. En cuanto al aspecto número 5, los editores deben proporcionar a los nuevos miembros del consejo editorial las directrices y normas sobre todo lo que se espera de ellos y deben mantener informados a los miembros existentes sobre las nuevas políticas y normas de la revista. Y en cuanto al punto número 6 de esta primera lámina, se refiere que la relación de los editores con los propietarios de las revistas o los grupos editoriales es a menudo muy compleja y que por lo tanto debe basarse firmemente en el principio de independencia editorial, así como también deben decidir qué artículos se publican basándose en la calidad y en su adecuación a la revista. También se señala que sin interferencia por parte del propietario o del grupo editorial encargado de la publicación. Continuando entonces con el código de la conducta, tenemos en el punto 7 el proceso editorial y revisión por pares. En este punto nos señala el código, los editores deben esforzarse por asegurar que la revisión por pares en su revista sea justa, imparcial y oportuna, que deben contar con sistemas que aseguren que los materiales enviados a la revista preservan su confidencialidad durante todo el proceso de revisión. El punto número 8, en cuanto a la garantía de calidad, señala que los editores deben tomar todas las medidas razonables para garantizar la calidad del material que publican, reconociendo que las revistas y las secciones dentro de la revista podrán tener objetivos y estándares diferentes. En el punto 9 nos habla sobre la protección de datos individuales. Acá los editores deben cumplir las leyes sobre confidencialidad establecidas en su propio ordenamiento jurídico. En el punto 10, fomentar la investigación ética. Esto implica que los editores deben esforzarse por asegurar que las investigaciones publicadas se realicen siguiendo las directrices pertinentes internacionalmente aceptadas. En el punto 11, cómo abordar posibles malas conductas, nos explica el código que los editores tienen la obligación de actuar si sospechan que se ha producido alguna conducta indebida. No deben limitarse a rechazar los documentos que suscitan dudas acerca de una posible mala conducta, sino que tienen la obligación ética de perseguir los supuestos casos. En el punto 12 también nos señala el código, asegurar la integridad del documento académico implica que los errores, declaraciones inexactas o engañosas deben ser corregidos de forma inmediata y con prominencia. Los editores deben seguir las pautas COPE en relación con las retracciones. En el punto 13, propiedad intelectual, los editores deben estar atentos a los problemas de propiedad intelectual y trabajar con el grupo editorial para resolver posibles infracciones de las leyes y convenciones sobre la propiedad intelectual, como les expliqué anteriormente cuando les hablé sobre el plagio o el caso de fraudes. Tenemos entonces el fomento del debate como punto número 14, donde los editores deben alentar y estar dispuestos a considerar
las críticas contundentes de los trabajos publicados en la revista, así como los autores de los materiales objetos de crítica deben tener la oportunidad de responder las mismas, y los estudios que incluyan resultados negativos no deben ser excluidos. El número 15, que son quejas y reclamaciones, los editores deben responder con celeridad a las quejas y deben asegurarse de que existe un mecanismo para dar respuesta a las reclamaciones presentadas. Este mecanismo debería quedar detallado en la revista y debería incluir información sobre cómo remitir los asuntos sin resolver a COPE. En cuanto al punto número 16, tiene que ver con intereses comerciales. Las revistas deben contar con políticas y sistemas adecuados para asegurar que los intereses comerciales no influyen en las decisiones editoriales, así como deberían tener políticas claras de publicidad en relación con el contenido de la revista y sobre los procesos de publicación de suplementos patrocinados. Esto es para el caso de aquellas revistas que cobran o no son pues de publicación gratuita. Las reimpresiones deben publicarse tal y como aparece en la revista, a menos que sea necesario incluir correcciones, en cuyo caso deben estar claramente identificadas. Otra organización internacional se encuentra en los Estados Unidos, es la Oficina de Integridad en la Investigación, la ORI, quien ha propuesto una definición de mala conducta científica o mala conducta en la investigación. Esta organización define a la mala conducta en la investigación científica como la fabricación, falsificación o plagio al proponer, realizar o revisar investigación o al reportar resultados de una investigación. También añade, la fabricación es el maquillaje de datos o resultados y el registro o reporte de ellos. La falsificación es la manipulación de materiales, equipamientos o procesos de investigación o la alteración u omisión de datos o resultados de tal modo que la investigación no esté exactamente representada en el registro de investigación. Otro punto que añade es que el plagio es la apropiación de las ideas, procesos, resultados o palabras de otra persona sin dar el correspondiente crédito. Así que la ORI, para terminar su definición, señala que la mala conducta en la investigación no incluye el error honesto o las diferencias de opinión. En la lámina yo les presento otras organizaciones internacionales, pero todas se abocan en el área de la medicina. Y para finalizar, quiero decirles que ser ético no es más que hacer bien lo que se debe hacer y lo que los demás esperan que hagamos. Muchas gracias por su atención y gracias por acompañarnos durante esta travesía académica.